nos diste un niño. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar? Al que todo me lo da. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 12, y le estamos dando la bienvenida a todos los que nos están sintonizando en los medios sociales. Bienvenidos todos a la Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final San Diego. Dice la Escritura en Génesis 22, 12: y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo único. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Gracias, Señor Jesús. Dios añada bendición a su bendita palabra. Fíjese que en la palabra del Señor, para anunciar un año de jubileo, es decir, el año de jubileo representaba un año de libertad a los cautivos. O sea que era una buena nueva para los afligidos. Entonces, liberar a los prisioneros y para traernos restauración era a través del sonido del shofar. Y entonces, este es un cuerno de carnero que se usaba como trompeta. Note que eso fue exactamente lo que Dios proveyó a Abraham para que no matara a su hijo, para que no lo ofreciera. Le dijo: sé que me temes, y por lo tanto le dio un carnero, y los cuernos estaban ahí trabados ahí en el matorral, y él lo tomó y hizo el holocausto. En la Biblia, hermano, van a aparecer y aparecen de hecho diferentes clases de cuernos. Y los cuernos, por ejemplo, aparece el cuerno del cordero, aparece el cuerno de la luz, aparece el cuerno de la hermosura, el cuerno que marca, y este cuerno es el cuerno de la salvación. Cuando alguien tiene un problema, regularmente un problema en el matrimonio, y la persona está teniendo problemas en su matrimonio, mi consejo es: agárrate de los cuernos del altar. No sé si usted me ha escuchado decirle a usted eso. Si usted algún día ha tenido un problema, usted se va a recordar que yo siempre les digo: agárrate de los cuernos del altar. Porque eso es, hermano, aguántate, ten fe, porque Dios está contigo. Amén. Y entonces este cuerno marca el cuerno de la salvación. Acuérdese que vino a salvar a Isaac. Si de otra manera hubiera perecido Isaac, y acuérdese que hubiera perecido la promesa. Él era la promesa, el hijo de la promesa era Isaac. Y entonces este cuerno de salvación familiar nos trae una enseñanza esta noche para poner por obra en nuestra vida. En la vida familiar debemos aprender, hermanos, la importancia de este cuerno que está tipificado ahí en el capítulo 22 de Génesis, para que nuestros hogares, diga conmigo, mi hogar, se pueda desarrollar, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es importante. Aquí en Génesis es la primera vez que aparece la palabra cuerno, y es con Abraham. Y fíjense que Abraham es el padre de la fe. Diga conmigo, él es mi padre. Usted creyó por fe, yo también. Nunca hemos visto a Jesucristo, no creo que usted lo ha visto, ni tampoco yo, porque Él está sentado a la diestra del Padre y no ha bajado por nadie desde que subió.
Por lo tanto, nadie me puede decir a mí, yo he visto al Señor Jesús, porque no es cierto. Tal vez vio al Espíritu Santo y tal vez vio un ángel o tal vez vio, hermano, otra cosa, pero no vio a Jesús. Jesús, hermano, solo se manifiesta con aquellos hombres de fe como lo fue Esteban, que dice la Escritura que Esteban, su rostro fue transformado en un rostro resplandeciente como de ángel. Y entonces él murió, hermano, apedreado, y aún en la muerte que le dieron, lo lapidaron. La lapidación era una persona que iba a ser lapidada, iba a ser apedreada y muerta. Por lo regular eran los adúlteros los que eran lapidados y eran apedreados. Pero en este caso a Esteban lo lapidaron y lo mataron. Pero lo impresionante es que este hombre, cuando está recibiendo la lapidación de parte de hombres, hermano, que se enojaron contra él, más que todos los religiosos, hermano, es importante ver que él hace lo mismo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, que era un buen discípulo, había aprendido, hermano, y de una manera tan excelente que él dijo las mismas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces, inmediatamente que dijo eso, dice la Escritura que, hermano, el cielo se abrió y el Hijo de Dios se levantó del trono del Padre, porque al Hijo le habían dicho: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Él se levanta, se pone de pie para recibir, hermano, el espíritu y el alma de Esteban. O sea, qué precioso, hermano, se levantó, no se apareció en la tierra, sino que se levantó y él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, dice la Escritura. Por lo tanto, él sí lo vio para recibirlo en espíritu. Entonces, notemos cómo Dios pone a prueba el padre de la fe. Note que si al padre de la fe lo pusieron a prueba, a usted también lo van a poner a prueba. Y a mí también me van a poner a prueba, hermano. Cuando le dice: devuélveme la promesa que yo te di. En otras palabras, devuélveme al hijo que yo te di. Mire qué tremendo. Le pide lo que más ama, lo que estuvo esperando por 15 años. Tremendo. Y entonces es desesperante que Dios te vaya a pedir lo que más amas. Hermano, este hombre, fíjese que esperó, ¿qué 15 años? Fueron 25 años. Porque ya el otro chamaco tenía, hermano, como 10 años cuando vino y nació Isaac. Acuérdese que el otro era hijo de la sierva. Amén. Agar. ¿Y cómo se llamaba? Ismael. Ismael, acuérdese que Abraham le dijo: echa a la sierva, echa a tu hijo también, porque ese no es mi hijo, es tuyo. Le dijo: pero por ser tuyo, de cierto bendeciré sus generaciones. Esos son los dueños del petróleo hoy en día. Amén. Y esa es la guerra santa, porque los dos, hermano, Ismael, tanto Ismael como Isaac, los dos dicen: no, él es mi padre legítimo, no era el tuyo, no es el tuyo. Y esa es la guerra santa que habla, que se está dando desde miles y miles de años, hermano. No paran de hacer eso. Y entonces, hermano, le dice: devuélveme la promesa que yo te di. A ver, quiero que me devuelves lo que te di. Y entonces, hermano, 25 años de esperar la promesa, era su hijo Isaac. Y entonces Abraham tenía que entregarlo en holocausto. Imagínense, se lo pide para que lo sacrifique, para que lo mate y se lo ofrezca a Dios. Y entonces, a pesar del dolor que esto traería a Abraham, hermano, él, en obediencia a Dios, comienza los preparativos para entregar a su hijo. Y es aquí cuando aparece, hermano, nuestro cuerno de salvación de la familia. Mire qué tremendo. Es cuando usted le cree a Dios. Es cuando usted no se raja, hermano, y usted le dice: Dios, está bien, me estás pidiendo lo que más amo, lo que más quiero, te lo entrego. Y ahí es donde Dios, hermano,
te da la bendición de proveerte, hermano. Diga conmigo, provisión. De darte una provisión que va a ser excelente para ti. Y entonces el cuerno de la salvación familiar es importante. Fíjese que Abraham, hermano, aquí desarrolla un sacerdocio, y mire, lo sorprendente es que en ese tiempo todavía no había iniciado el sacerdocio arónico ni levítico. Abraham era un hombre que aprendió, hermano, a ofrecerle a Dios lo que él le pidiera. Y entonces, hermano, amarra a su hijo en el altar y está a punto de sacrificarlo. Cuando Dios ve la obediencia de este siervo, le dice: alza tus ojos y ve un carnero, hermano, el cual lo toma en lugar de su hijo y lo sacrifica al Señor. Pero el ángel le tuvo que detener la mano porque él ya iba, hermano, a sacrificar a su hijo. Él le dijo: detente. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros somos de obedientes cuando Dios nos pide algo? Ese es el punto. Fíjese que muchas veces no le queremos dar a Dios. Cuando Dios te pide algo es porque Dios en su mente tiene algo mejor para ti, mucho mejor para ti. Y si tú obedeces, entonces la voluntad perfecta de Dios se va a llevar a cabo en tu vida y la vida de los tuyos, de tu familia. Amén, es importante. Entonces, la disposición de este padre ante la petición de Dios estremece a Dios mismo. Hermano, Dios dice: wow. Y entonces, y logra traer, hermano, un juramento a su favor. Mire, Dios, hermano, tiene cosas para darnos a nosotros, pero Él te prueba la fe. Él quiere ver si verdaderamente lo amamos y le creemos, de tal manera que vamos a entregar lo que más amamos y queremos. Y entonces note que Dios emite un juramento, hermano, para Abraham. Y entonces, ¿cómo extraer de Dios un juramento? Aquí es donde vamos a desarrollar la enseñanza de esta noche, porque es noche de doctrina. Y entonces yo quiero que analicemos a la luz de la palabra del Señor los beneficios que obtenemos cuando nosotros somos obedientes y viene el cuerno de la salvación a nuestra familia. Hay veces que oramos y oramos por nuestros seres queridos, hermano. Tal vez tenemos un hermano, un tío, una tía, hermano, un familiar que no se ha convertido a Cristo. Y en vez de orar, hermano, y en vez de hacer la voluntad de Dios y obedecerle, hacemos otras cosas. Y por eso es que nunca se salva la familia. Es tremendo esto, hermano. Entonces, la primera cosa que yo quiero enseñarles, son 5 cosas que yo vi en la palabra. Pero la primera cosa es que Él da provisión a Abraham. Diga conmigo, provisión. Inmediatamente que tú, hermano, en tu corazón le creas a Dios y entregues lo que más quieres, Él te va a proveer. Amén. Ahora, aquí en Génesis 22:13 dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mire, lo más grande de la prueba, hermano, de fe que Dios haya puesto sobre algún ser humano fue la petición a Abraham. Yo creo que Dios no te va a pedir un hijo. Posiblemente te pida tu marido, ¿verdad? O posiblemente te pida tu mujer. O posiblemente te pida el deseo que tú tienes por una persona. Y si tú continúas diciendo: no, Señor, es que este es el que quiero, hermano, ya le desobedeciste a Dios. Por lo tanto, Dios no te va a proveer lo que Él tiene para ti, que es el cuerno de la salvación, o el cuerno de la luz, o el cuerno de la restauración. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere prosperar, hermano. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios pide, hermano, usted y yo tenemos que entregar lo que Él está pidiendo. Amén. No podemos nosotros dejar de creer
porque nosotros pensamos de otra manera. Acuérdese que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sus palabras no son las palabras de Dios. Y entonces, hermano, fíjese que todos los sueños que Abraham pudo haber tenido como hombre estaban acumulados en Isaac. Ya Ismael había sido echado de la casa. Ya, hermano, Agar también. Ahora la única esperanza de que yo te voy a hacer padre de multitudes era Isaac. Era el único hijo. Y entonces Abraham pudo haber tenido, hermano, acumulados sueños. Él pudo haber dicho, no, este es el hombre que Dios, que yo quiero para mí, Dios. ¿Ah? O esta es la mujer que yo quiero para mí, Señor. Y Dios dice, no, no te conviene. No lo quiero para ti. Te voy a dar uno mejor. Amén. Uno que te seque todas las gotas que andas botando. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene algo mejor para ti. Esta noche yo solamente quiero que tú entiendas que Dios, cuando yo le digo a la gente agárrese de los cuernos del altar, está hablando la Biblia de muchos cuernos de bendición. La bendición va a llegar, pero no te aferres a cosas terrenales ni a gente terrenal. Aférrate a la voluntad de Dios, a hacer su perfecta voluntad de acuerdo a su perfecto propósito. Un aplauso más fuerte al Señor. Gloria a su santo nombre. Pero ¿cómo podía hacerle Dios a Abraham esto? De pedirle, hermano, el hijo de la promesa. ¿No era por medio de este muchacho que Dios quería cumplir la promesa de darle una gran descendencia? Pero lo lindo de esto es que Abraham no cuestionó a Dios. Mire, la mamá dijo, ¿y para qué te llevas al chamaco? Dijo, oh, es que le quiero enseñar unas cositas. Le quiero enseñar cómo cazar. ¿Verdad? Así es que, hijo, llévese el puñal, llévese el machete, no sé, el corvo, la cuchilla, no sé, el fuego, la leña. Le voy a enseñar, vamos a ir a acampar. No sé qué le dijo, pero la madre, Sara, si ella hubiera sabido lo que Abraham iba a hacer, no lo deja ir al chamaco. Porque ¿cómo son las madres con los hijos? Ay, mi pequeño tesoro, a mí no me lo toca nadie. ¿Verdad? Hermano, porque no hemos entendido que si Dios te lo pide, te lo vas a tener que dar. Porque Dios tiene en mente algo mejor para ese muchacho y para ti. Amén. Y entonces, hermano, muy de mañana se levanta y se levantó para cumplir la promesa y el pedimento que Dios le había hecho. Ahora, en la mente y en el corazón de Abraham, el obedecer a Dios era más importante que sus propios sentimientos, que sus propios sueños, que sus propias metas. Hermano, sus propios deseos. Cuando Dios te pide algo, stop it. Don't start thinking about you. Think about Him. ¿Ok? Piense acerca de Dios. No piense en usted, no piense en sus sueños, no piense en nada, porque si Dios te lo está pidiendo es porque en la mente de Dios tiene algo más excelente para ti. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a su santo nombre. Y mire, este hombre, el padre de la fe, le creyó a Dios porque dice Hebreos que él confiaba en Dios y confiaba tanto que sabía que Dios iba a cumplir la promesa sin Isaac. Mire qué tremendo, hermano. Muchas veces como que no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestra fe en el plan de Dios puede ser expuesta a semejantes pruebas y la pregunta de fondo es, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor? Póngase en el lugar de Abraham esta noche. ¿Está usted dispuesta? ¿Está usted dispuesto? ¿Están ustedes dispuestos que están viendo por los medios sociales? ¿Estamos dispuestos a obedecerle al Señor? Si Él te lo pide,
Si él te dice, mira, Pastor Freddy, te vas para, no sé, Chiquimulía, no sé, o te vas allá, hermano, a una tierra que hermano, sí, o te vas para el Amazonas, o, hermano, donde están las culebras, las serpientes y los achiquitadores de cabezas, hermano, o te vas a Tepito, hermano, es que la cosa se pone rara. ¿Le obedecerías a Dios si Él te ofrece algo? ¿O si Él te pide algo? ¿O que hagas algo por Él? ¿Estás dispuesto, hermano, a hacerlo? Yo lo único que le quiero decir esta noche es que Él es el Dios que provee. Estoy en el punto número 1 todavía. Todavía no hemos pasado de ahí. Y mire, en Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Jehová Jireh. Así le llamó el nombre a ese lugar. Jehová proveerá. ¿Cómo se dice hasta hoy? En el monte del Señor se provee. Hermano, ¿quieres algo? Que Dios te dé algo. Sube al monte, sube a la montaña. Ponte de rodillas, hermano, y dile, Señor, aquí vengo a entregar esa área que me está estorbando. Aquí estoy, Señor, a entregarte lo que me has pedido. Porque muchas veces le pedimos al Señor cosas. Señor, quítame este carácter. Señor, quítame, hermano, un montón de cosas que estamos bregando con ellas. El punto es, subes a la montaña a entregárselas y a sacrificárselas. Es que ese es el punto. El punto es que, ay, Señor, gracias porque ya te pedí y sé que tú me contestarás. Y al ratito estás tropezándote en la misma piedra. Estás cayendo en los mismos errores. Pero si ya se lo entregaste a Dios. Ay, sí, pastor, pero fue en la recámara de mi casa. Entonces sube a la montaña. Amén. Sube a la montaña. Y allí se lo ofreces al Señor. Entonces vemos la manifestación de Jehová Jireh. De Dios es mi proveedor, hermano. Literalmente significa Dios proveerá. Ahora, la provisión del Señor en el monte Moria es figura de lo que más tarde los evangelios nos iban a representar en el monte Calvario. ¿Qué fue lo que ofrecieron en el monte Calvario? En Moria el Señor, hermano, provee un cordero. En el Calvario Dios provee a su propio hijo, a su unigénito, el único en su género, hermano, en provisión por la culpa de mis pecados y de tus pecados. Mire qué provisión más tremenda. El mismo trato, hermano. Ahora note usted la obediencia que había en Abraham, quien toma los siguientes pasos. Por favor, ponga mucha atención. En primer lugar, hermano, estoy en el primer inciso, número 1. En primer lugar, de Dios proveerá. En primer lugar, fíjese que se levanta muy de mañana, indicando la prioridad del pedido de Dios. Cuando Dios te pide algo, eso es lo primero que debe de estar en tu agenda. No tienes que hacer otra cosa antes de cumplirle lo que Dios te está pidiendo. Amén. En segundo lugar, hace todos los preparativos Abraham para el viaje. El asno para la carga, 2 de sus siervos jóvenes como ayudantes y a Isaac su hijo, que es la ofrenda. Los prepara. Amén. No queda ninguna duda de la identificación de Isaac, hermano. En tercer lugar, fíjese que Abraham, hermano, lleva los elementos necesarios para ejecutar la orden en el holocausto. Leña, fuego, cuchillo y a su hijo. Esos eran los elementos para la ejecución del holocausto, para la petición de Dios, mi amado. Finalmente llega al lugar indicado e identifica el monte, hermano. Fíjese lo que dice Segunda de Corintios, por favor, más bien Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que dice. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, diga conmigo, en el mismo monte que le pidieron a Isaac, a Abraham, donde el Señor se había parecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo.
Mire cómo Dios, hermano, hace las cosas. Dios, los lugares donde Él se aparece, los lugares donde Él, hermano, recibe la obediencia de sus hijos, de su pueblo, de sus siervos, se convierte en un lugar especial para Dios. Amén. Y tú te vuelves en un hombre y una mujer especial para Dios. El monte del sacrificio es el monte Moria, donde luego se construye el templo en Jerusalén. ¿Sabía usted eso? El mismo lugar. En el monte Moria es donde está, ahí edificaron el templo de Salomón. Y mire, el último tramo hasta el monte lo hace Abraham e Isaac solos. Ya no van los siervos. Ya no va la mula, ¿verdad? Porque al rato le profetizaba ahí en el camino al monte. ¿Y lo vas a entregar? No, tranquilo. Amén. Ya no llevaba ningún hermano testigo, sino que iba solo él y su hijo. Y todavía lo carga a su hijo con la leña, con las situaciones, con las cosas que iba a ocupar para el holocausto. Ahora, la indicación dada a los siervos fue sencillamente: iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. En ningún momento Abraham falló en creerle a Dios. En ningún momento. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide algo? Ay, Señor, pero ¿será que tú me vas a contestar? Ya la regó, porque usted ya dudó. Y cuando usted, hermano, Dios le pide algo y usted duda, ya se arruinó la cosa. Lo más seguro es que se seque la higuera. Amén. Es lo más seguro. Y entonces Abraham carga con los elementos más peligrosos, cuchillo y fuego, para el sacrificio, y da a Isaac la leña. Él dice: el cuchillo y el fuego yo lo llevo, la leña se la pongo a mi chamaco. Fíjense que no se nos indica la edad de Isaac, pero era capaz de cargar la leña. Eso quiere decir que el muchacho tenía a lo menos 15 años para cargar leña. Ya era fuerte, hermano. Ya era un muchacho fuerte. Diga conmigo, fuerte. Y entonces, hermano, mentalmente alerta para preguntar al padre por el cordero para el holocausto. Mira, pa, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, pero ¿y dónde está el holocausto? O sea que ya tenía una edad suficiente como para darse cuenta de lo que estaba pasando. Note eso, hermano. Ese diálogo es uno de los más dramáticos y la respuesta es: Dios mismo proveerá, hijo. Mire qué respuesta. Diga conmigo, el padre de la fe. Hermano, cuando usted tiene fe, usted no duda de lo que Dios va a hacer. No tenga ninguna duda de que Dios, hermano, está en el asunto. Dios proveerá. No se preocupe de nada. Dios proveerá. Amén. Y entonces, hermano, fíjese que es bien tremendo. Lejos de ser una mentira piadosa como muchos que no vinieron hoy hacen, ¿verdad? Que siempre, hermano, siempre se le sale una mentirita por ahí blanca, dicen, y otros dicen que es roja, otros dicen que es negra. Mentira es mentira, hermano. Amén. Y es pecado. Y entonces, o un fácil escape de respuesta. Y demuestra toda la dependencia, no de Dios, sino que depende de lo que usted piensa y lo que usted cree. Eso es lo terrible de este asunto. O sea que la fe es, hermano, la fe es obtener las cosas que no se ven como que ya están en tu mano. Esa es fe. Abraham le dijo: Dios proveerá, hijo. Tranquilo, ¿ok? Sí, porque por lo menos te hubieras traído la mula, porque ¿qué tal si no encontramos ahí casa? No cazamos nada allá arriba del monte. No le dijo así, él le creyó. Él había aprendido a enseñarle a su hijo la fe. Diga conmigo, un buen padre. ¿Ya? Entonces, al llegar al monte, Abraham ejecuta uno por uno los actos hasta el último en cumplimiento de la demanda de Dios. Y esto es lo tremendo, hermano. Fíjese que aquí no se indica ninguna expresión de sentimientos. No mira usted a Abraham llorando, Padre Santo, ¿verdad que no? Ahí lo mira usted, lo amarra, lo pone: hijo, I'm sorry, tú eres el que Dios me pidió y así es que voy a tener que ofrecerte a Dios. Hermano, la fe de ese chamaco. Ahí no dice que Isaac empezó a gritar.
¿Ah? Sáquenme de aquí. No, no dice eso. Dice que todo estaba tranquilo. Y su padre estaba listo para ejecutarlo. Ahora, las acciones, hermano, se realizan en silencio. Fíjense que con toda exactitud y sin cuestionamientos a Dios, ni diciendo, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué? Hermano, porque así somos. Usted note, hermano, el hombre de fe, la mujer de fe, dice, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea su nombre. Amén. Job, usted se acuerda de Job, ¿verdad? Entonces Job no anduvo diciendo, ay, ¿por qué se murieron mis preciosos tesoros? Todo lo perdí, los camellos lo perdí, los siervos los perdí, mis hijas las perdí. Y esta vieja que se hubiera perdido no se perdió, se quedó. No dijo eso, ¿verdad? Pero hay que echarle salsa a los tacos. Hermano, pero ¿cuántos de nosotros, hermano, confiamos en lo que Dios va a hacer? Fíjense que la sumisión de Isaac a Abraham es imitación perfecta de la sumisión de Abraham a Dios. Mire cómo había enseñado a su hijo, igual como usted ha enseñado a sus hijos, ¿verdad? Entonces fue su temor, fue su obediencia incondicional al Dios de su fe. Él le creía a Dios. Fue el mismo Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo, vas para el norte. Ese por lo menos usted no le dijeron, pero usted venía a saltarse el cerco. Ahora ya lo quieren hacer de un muro, pero a nosotros nos tocó fácil. Solo rompimos unos cuantos alambres y vámonos para adentro. Por eso la gente está indignada, hermano, porque ese muro va a ser difícil. Solo que lleven un cañón de circo para aventarlo, ¿verdad? Al otro lado. Y que al otro lado pongan un montón de cojines o colchones, hermano, ¿verdad? Entonces, los pasos tomados confirman la obediencia exacta, voluntaria y persistente de Abraham, hermano. Detrás de la obediencia está la fidelidad y el amor de Abraham hacia Dios. Cuando usted obedece a Dios, usted le está diciendo a Dios, te creo, soy fiel a ti, te amo, por eso lo hago. Eso es lo que usted está diciendo. Eso es lo que Abraham, hermano, le hizo ver a su Señor. Tercero, viene la respuesta de Dios, hermano, que se desarrolla de la siguiente manera. Note esto. En primer lugar, se manifiesta después que Abraham había completado todos los pasos para ofrecerlo a Isaac en sacrificio, lo que él le había pedido. Fíjese, el último acto era el degollar a su propio hijo, al hijo de la promesa, a Isaac. Con todo esto le iba a dedicar la vida de su hijo a Dios, porque Dios se lo había pedido, hermano. Mire qué tremendo. En segundo lugar, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo se manifiesta en forma audible y visible a Abraham. La respuesta de Abraham, heme aquí. Esa es la respuesta apropiada para el hombre de fe. Cuando el Señor te pide algo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, aquí estoy, Señor. Miren, no hay maestros para los niños de 5 años, donde están los niños más tremendos. Heme aquí, Señor. Usted dice, no. Yo vine a oír la palabra del Señor, yo no vine a cuidar chamacos. Usted vino cuando Dios le ofrece un privilegio. ¿Qué le dice usted a él? Es que mire, hermano, nosotros somos hombres y mujeres de fe. Si Dios está abriendo una puerta, es porque Dios en su mente quiere bendecirte. Nunca pienses, ay no, que acaso soy hermano, chalana del pastor o qué. No, hermano, o chalán, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? En México, ¿verdad? ¿O será que estoy diciendo malas palabras? ¿Ah? Es que yo como vengo de allá del séptimo cielo, hermano, no vino a entender, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuántas veces
nosotros, hermano, cometemos el error de no obedecer a Dios. Mire, la respuesta de Abraham, heme aquí, es la respuesta apropiada de esa mujer de fe, de ese hombre de fe, cuando reconoce que Dios es el que le está pidiendo. No, pero es que ¿cómo me va a decir ahí? Lo primero que vemos es al hombre. Pero note que Dios usa al hombre. Hermano, mire qué tremendo es esto. ¿Sabe que lo que viene en estos últimos días, usted va a quedar sorprendido y sorprendida? ¿Sabe que usted va a poder hablar con los animales? Y los animales le van a contestar. Y usted va a entender los animales. Pastor, ¿cómo está eso? Le pregunto, ¿Adán hablaba con los animales, sí o no? ¿Qué le dijo? Tú serás el Señor de todos estos. ¿Ah? ¿Usted habla con las flores o no? Yo veo a mi esposa decirle, tú chiquita, venía a ver, papi, venía a ver. Esta se llama Blanquita y esta se llama Violetita. Y ahí están las dos plantitas, mira qué bonitas están. Nomás se les cayó un poquito así triste, se puso una. ¿Y por qué está triste? ¿Qué le pasó? Oh, ya sé, tenemos el heater encendido. Hay que apagar el heater. Imagínense, tenía que sufrir yo solo por la mentada planta, hermano. Tú vete a poner una cobija, una chamarra, pero la plantita no puede hacer eso. Está triste. ¿Le habla usted a los animales? Vienen días donde vamos a volver a donde estaba el huerto del Edén y vamos a hablar con los animales y ellos nos van a contestar. ¿Acaso la mula no le contestó al profeta? Le dijo, pero ¿acaso no te he sido fiel? ¿Ah? Yo me puedo imaginar a la mula. ¿Por qué eres tan gacho conmigo? Si lo que me cargues, eso te llevo. Donde me digas, allá voy. Y ahora que se estoy tratando de salvar, ciego, profeta, solo voltea a ver, mire el ángel con la espada desenvainada. Perdóneme, pero la mula tenía más visión que el profeta. ¿Sí o no? Y cuando vio el profeta, hermano, Balaam dijo, híjole, hermano, yo me hubiera avergonzado. ¿Sabe por qué no se avergonzó Abraham a que diga Balaam? Porque dijo, esa es una mula que no va a volver a hablar, ¿verdad? Y es más, ninguno le va a entender cuando ella trate de contarle a los demás lo que pasó en este camino. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, tenemos que reconocer que cometemos errores? Y los pobres perritos, sáquese, la patada al pobre perrito, hermano. ¿Qué culpa tiene el perrito de venir a darte amor? ¿Ah? Ahí viene con la colita queriéndote dar amor, un beso en la cara, hermano, un beso. Y ya que tú saques la lengua es problema tuyo, beso de lengua. Sí, hermano. ¿Cuántos no tienen perritos? Y hasta duermen con ellos. Se suben a la cama y los que han entendido, hermano, los abrazan, se duermen con ellos. Y ellos, hermano, son el mejor amigo del hombre. Amén. Bueno, entonces el temor es la actitud propia y correcta del hombre hacia Dios. Hermano, fíjese que esto implica reverencia, diga conmigo, implica el temor a Dios. Reverencia, dar a Dios el lugar, hermano, prioritario en todo. Hermano, Dios es primero. Dios tiene que ser primero que nosotros los hombres. Dios tiene que ser primero que ustedes las mujeres. Dios es primero, hermano. Amén. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, primero que sus hijos, primero que todo, entonces usted, hermano, tiene temor de Dios y es reverente a Dios. Entonces la sumisión total a Dios es la actitud que guía a uno a no desobedecer y a no ofender a Dios en nada. Porque muchas veces, hermano, cometemos errores. ¿Sabe por qué los cometemos? Porque no respetamos a Dios, porque no hay temor de Dios, porque según nosotros Dios no mira, está ciego, está muy viejito. Amén. Dice que en el libro de Proverbios
nos deja establecido que el temor del Señor es la base de una conducta, hermano, correcta hacia Dios. Por eso nosotros dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos sabios? Mire, usted me puede decir que es sabio y que es entendido, pero si usted no tiene temor de Dios, no tiene ni el principio de la sabiduría. O sea que tengo que tener temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. Esa es la base de mi conducta correcta delante de Dios, de su conducta correcta delante de Dios, hermano. Ya que sin temor a Dios, ningún mandamiento o ninguna orientación divina tendría efecto. Pero es que dice que el Espíritu me guía. Sí, pero el Espíritu es santo. Y si usted anda haciendo sus cosas que no son santas, ¿usted cree que el Espíritu le va a decir por este lado, por ese otro lado? No, no le va a decir nada. Y se va a decir, ay, pero mire, vino la gran tribulación y yo ni cuenta me di. Pues si es que el Espíritu Santo dice que nos va a avisar, ¿verdad? ¿A quiénes les va a avisar? A los que tengan comunión con Él. ¿Sí o no? Pero si yo no tengo comunión con el Señor, Señor, ¿por qué no me avisaste? ¿Cómo te voy a avisar si eres un zángano? Que diga, un santo, ¿verdad? Sí, hermano, muchas veces no entendemos de los principios bíblicos y por eso, hermano, vienen problemas y no hay efectos en nuestra vida. La entrega de Isaac, el hijo único, fue la demostración clara y final del temor que Abraham tenía hacia Dios. Sí, hermano, cuando tenemos temor de Dios decimos, no, tú lo pediste, te lo doy. Amén. Ahora, en cuarto lugar, estoy con el primer inciso, le cuento. En cuarto lugar, Dios provee un carnero como la fe de Abraham y lo había declarado anteriormente. Fíjese que Abraham ofrece, hermano, este animal en holocausto en lugar de su hijo. Todas las declaraciones de fe fueron cumplidas. Adoraremos, ¿a qué se dijo? Adoraremos, volveremos. Entonces Dios mismo le proveyó porque él creyó que Dios lo iba a hacer. Cuando tú crees que Dios lo va a hacer y Dios te va a proveer algo mejor de lo que tú quieres, entonces ahí está el milagro. El milagro va a ocurrir hasta que tú le creas a Dios. No cuando estés con dudas. Ay, no, pero es que es el que me gusta. Y Dios dice, pues fíjate que a mí no. Y porque Dios conoce tu futuro. Amén. Ese canto me gusta mucho, solo que es tan viejito, hermano, que tiene como 30, no que 30, como 60 años tiene ese canto. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando dice, Dios conoce mi futuro? Y hasta lo cantaban de esos viejos así, tranquilos, hermano. Y sé que vale la pena vivir porque Él vive en mí. Y no sé si se acuerda del coro. Él vive por la eternidad. Mi Cristo vive está por la eternidad. ¿Se acuerda? ¿Ah? No, hombre, están en pañales en el Evangelio. Mira, hermano, ese canto era de allá cuando Billy Graham tenía 20 años. Amén. Y Billy Graham se murió a los 99, imagínense. Y hace como 5 años. Bueno, entonces, hermano, las declaraciones las cumplió. Adoraremos, volveremos y Dios proveerá. Todas las acciones, hermano, que demandan obediencia. Isaac, el monte Moria, el holocausto, hermano, fueron realizadas por Abraham. No falló en ninguna de las promesas que él le hizo a sus siervos y a su hijo. O sea que muchas veces tenemos que no fallar cuando nosotros prometemos algo. Amén. La demostración suprema de amor fue la de ofrecer a su único hijo. Fue consumada, hermano, hasta el límite humano por Abraham. Fíjense que no se le vio ningún sentimiento. Él dijo, Él lo pidió, Él me lo dio. Él puede hacer y cumplir la promesa. Y puede resucitarlo.
y puede quitarle todo el fuego que tiene en su cara y en su cuerpo. Hermano, qué tremendo. Un hombre de fe que le creía a Dios. Abraham, fíjese que ahora conoce que el Dios que prueba es el Dios que provee. Sé que si te están probando, tranquilo, Dios te va a proveer. Lo que la prueba signifique, Dios proveerá. Amén. En la escasez, en la precariedad, hermano, cuando estemos nosotros desconsolados porque nos dejó la mujer, nos dejó el marido, tranquila, Dios proveerá uno mejor y con buen testimonio, buena cobertura y buena guianza. Amén. No estés ahí pensando, ay, que yo quiero que vuelva. Hermano, acuérdese que Dios le dijo a Adán, te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo. José le dijo que mi cariño te hace falta, pero aunque quieras o no, yo soy tu dueño. No se le olvide que Dios es su dueño y Dios hace como Él quiere con usted. Un aplauso al Señor, gloria a Dios, gloria a su nombre. Mire, en la necesidad, hermano, material, Dios te proveerá. En la necesidad espiritual, Él te dijo, yo estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Es promesa de Dios, hermano. Él va a proveerte. Ahora, es interesante notar que el mismo Isaac, diga conmigo, recipiente original de la promesa de Dios. El mismo Isaac, hermano, el mismo le dice, Dios proveerá, hijo. Pero qué tal si le hubiera dicho, tú eres el holocausto, pero espero que Dios provea. Lo mata, hermano. Pero le dijo, Dios proveerá, hijo. Entonces, por lo menos en 3 ocasiones recibe ese beneficio. Ahora, note usted que Dios provee su esposa, capítulo 24 de Génesis. Dios provee alimento y seguridad en tiempo de hambre, capítulo 26 de Génesis. Dios provee esposa para su hijo, capítulo 29, después de que Sara ha muerto y él es consolado con la esposa que Dios provee para su hijo. Entonces Dios le provee, le sigue proveyendo, pero ya él había aprendido de que cuando usted le obedece a Dios, Dios se encarga de proveernos lo que necesitemos. Y entonces con la obediencia de Abraham logra arrancar juramento de bendición de la boca de Dios. Mire lo que dice Génesis 22:16. Note esto. Y dijo, por mí mismo he jurado, declaró el Señor. Oiga esto, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único. Verso 17, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Mire qué tremendo, hermano. Esa bendición es tuya y es mía. Nosotros creímos por fe al Señor y esa bendición es nuestra. Por eso le dijo el Señor, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. Diga, y la iglesia, somos las estrellas del cielo de Dios. La arena, hermano, es el pueblo de Israel, hermano, y el polvo, las naciones, hermano. Mire qué tremendo. Y entonces la multiplicación cayó sobre toda descendencia. Acuérdese del producto, amén. Dios hizo el producto. Y Dios, hermano, va a hacer lo que debe hacer para que el producto no falle, porque acuérdese que es por amor de su nombre. Amén. Él tiene mucho que perder para que nosotros, hermano, le fallemos. Demasiado que perder. Dios juró para aumentar nuestra fe y que así le creamos. Esta bendición es también para nosotros porque somos hijos de la fe, hijos de Abraham. Hermano, así lo declara la palabra del Señor. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 7, oiga esto, dice, por consiguiente sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Aleluya. Agréguele las bendiciones. De cierto bendeciré tu descendencia. Hermano, los enemigos, ellos poseerán las puertas de sus enemigos. ¿Qué te está diciendo? Que no vas a fallar, que Él está contigo, nunca te dejará, nunca te desamparará, Él siempre te dará la victoria. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Nunca, nunca, hermano, dudes lo que Dios va a hacer. Es una promesa de Dios, va a cumplirla a pesar de nuestras incapacidades, hermano, porque le dice a Abraham, con problema para tener hijos, fíjese que le dijo que multiplicaría su descendencia. Y aquel hermano ya de plano, ¿verdad? Ya le había sobrepasado la ostropausia, y a Sara ya le había venido la menopausia. Y él dice, no, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, ¿ok? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios puede hacer lo que tú crees que Él no puede hacer? Él lo va a hacer, amén. Y entonces, hermano, fíjese que le dijo, te multiplicaré tu descendencia, es decir, no importan nuestras debilidades, no importan nuestras incapacidades, no importa que tú digas, no puedo. Él dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Un aplauso fuerte al Señor. Mire, Dios no juró por esta. No le hizo así el Señor. Él juró por sí mismo. Por sí mismo juró, hermano. Él mismo dijo, yo lo voy a bendecir, y el que dijo lo va a cumplir. Amén. Solo confía, ten fe, porque sin fe, dice la Escritura, que es imposible agradar a Dios. A ver, al que tiene a su lado, dígale, ¿tenés fe? Pregúntele, por favor. Porque sin fe, chiquito, no la vas a hacer. Amén. Chiquitita mía, sin fe no la vas a hacer. Segundo punto. Ahora sí voy al segundo. Acuérdense que le voy a dejar 5 puntos. El segundo punto. Él quita toda esterilidad. Amén. Abraham era estéril. No podía tener chamacos. Le echaba la culpa a la Sara, pero la Sara decía, no, eres tú, viejo. Y entonces dijo, probemos, te voy a dar a mi sierva. Y ahí salió al revés la cosa, que no era Abraham el que estaba estéril, sino era la Sara, hermano. La Sarita dijo, híjole, ya se dio cuenta de que yo soy la estéril, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese que en 1 Samuel 2:1 vemos que allí hay una mujer. Dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi cuerno en el Señor se exalta. Mire, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salud. Estoy hablando de otra versión, por supuesto. La que nosotros, hermanos, manejamos es salvación. Salvación es salud. Amén. Él te salva de toda enfermedad. Él te da salud divina. Ana, fíjese que era una mujer que no podía tener hijos. Esto hacía que viviera en contienda porque su esposo tenía hijos con otra mujer, se llamaba Penina, y la Penina, hermano, era de aquellas mujeres de que, mírame a mí, panzona otra vez, y tú, toda esterilucha, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense, porque ya me imagino cómo la ofendía a Ana, hermano, ¿verdad? Ella anhelaba un hijo, pero no lograba embarazarse, y esa es una condición de esterilidad, hermano. Era juzgada en ese tiempo, era visto como algo deshonroso en aquel tiempo, hermano, el que una mujer no pudiera embarazarse. Pero ella no perdía la fe de ver materializado su anhelo, hermano. Ella, a través de la palabra, fíjese que por parte de un sacerdote recibe la respuesta. Y por cierto, un sacerdote que ya, hermano, estaba ciego. O sea que ya no tenía ni visión el hombre, pero Dios, hermano, si habla por una burra, también habla por un sacerdote ciego. Y usted sabe que recibe la respuesta a su petición, y llega para ella el cuerno de salvación.
Y Dios le abre la matriz a través de la palabra declarada por el hombre de Dios, por el sacerdote. Fíjese qué tremenda es la autoridad, hermano. La autoridad es bien tremenda. Si usted es un hombre de fe, una mujer de fe, vaya con el hombre de Dios y lo que declare el hombre de Dios le va a ser hecho si usted cree. ¿Ah? Porque el Señor mismo dijo, tal como tú has confesado, te sea hecho. Amén. O sea que el Señor mismo dice, como tú creas. Este asunto no es como yo creo. No, pero es que el pastor, fíjese que no tiene ni fuerza porque oró y no pasó nada. Pues claro, si estás dudando, hasta estás contando el cuento con duda. Dudaste. Amén. No me eche la culpa a mí. Es más, dice que cuando alguien se enferme, mande a los ancianos. Aquellos son los que no oran, hombre. ¿Ah? Y mandamos a los ancianos y oran, hermano, y no pasa nada. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Hay alguno entre vosotros enfermo? Llamad a los ancianos de la iglesia. Y la oración de fe, ¿dice de fe o no? Entonces, ¿será que tienen fe o no tienen fe? Y la oración de fe, ¿qué dice? Sanará al enfermo. Y si tuviera pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Entonces quiere decir que los ancianos con fe hasta pueden perdonar pecados, hermano, ¿verdad? Y después lo van a crucificar porque se pusieron a perdonar pecados. Y entonces ellos tienen que decir, ¿qué es más fácil? Que yo le diga, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu camilla y camina. Es que este asunto es de fe. Dígale que está a su lado, tienes que tener fe. Hermano, es el cuerno, este es tremendo, porque fíjese que esta mujer en 1 Samuel 2:1 dice la escritura, en donde ella canta, hermano, un cántico nuevo a Dios y dice, mi cuerno en hebreo, queren, en el Señor se exalta, y luego dice, me regocijo en su salud o en su salvación. En hebreo, usted sabe que es Yeshua, pero no somos nosotros hebreos para estar hablando eso, ¿verdad? Pero que esa significa victoria, prosperidad, liberación, salvación y salvador. Note, por favor, esto es muy impactante. En el Antiguo Testamento aparece el nombre del Señor, Yeshua. Fíjese, aparece la salvación para esta mujer. Aparece el cuerno de salvación y le da la victoria. Fíjese qué tremendo es esto, hermano. Nombre que recibiría el verbo, hermano, cuando tomó cuerpo aquí en la tierra. Y fíjese que, es decir que esta mujer, Ana, sin saberlo, tuvo el cuerno de Jesús. Mire qué tremendo. Llegó la salvación a ella. Jesús le trajo restauración al hacerla fértil y le quitó su deshonra. ¿Cuántos de nosotros necesitamos creer, hermano, al Señor para que sucedan las cosas? ¿Quieres restauración? Yo declaro que va a haber una restitución y una restauración en la vida de tu familia, de ti misma, de ti mismo. Yo declaro, proclamo que hay una restauración que el Señor está haciendo en tu vida por su palabra. En el nombre de Jesús. Es una declaración profética. Y fíjese que, hermano, él quita todo aquello, toda incredulidad la tienes que echar a la basura y creerle a Dios. Dice que Ana, igual a como ella creyó, hermano, tú puedes tener a Jesús en tu corazón y alcanzar de su restauración para tu vida y para tu hogar y para tus hijos. Ana, hermano, fíjese que esa mujer tuvo 7 hijos más. O sea que cuando Dios abre la puerta, nadie la cierra. El pobre Elcana de haber dicho, híjole, ¿qué hago? Aquella tiene 12 y esta ya va con 7. 17 chamacos, hermano. Era un hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén? Ha de haber dicho Elcana, ¿no será que en Estados Unidos me va a ir bien porque ahí me dan un chequecito por cada chamaco? Mire, hermano, es que lo primero que hacemos nosotros es pensar terrenalmente. Piense, hermano, que son como flechas en la aljaba del cazador.
Cuando usted tiene un montón de hijos, son flechas, son bendición. Imagínese tener la mesa llena de chamacos, hermano, y todos orando y todos creyéndole a Dios. Es que esa es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, va a alcanzar la restauración si usted le cree al Señor, hermano. Y entonces, hermano, fíjese que viene el tercer punto que yo quiero hacerle notar. Tercer punto, otorga discernimiento. Dios va a otorgar discernimiento. Y le voy a mostrar otro siervo, a Samuel. Primera de Samuel 16:1. Dice la escritura: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Póngale ahí usted su problema. ¿Hasta cuándo te vas a lamentar por ese bigotón barbudo, como usted lo ponga? ¿Ok? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar por esa mujer? ¿Ah? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar por ese hijo? ¿Hasta cuándo? Ponga usted ahí su problema. Y le dijo: después que yo lo he desechado. Por supuesto, no estoy diciendo que Dios ha desechado a ningún hijo, ningún marido, ninguna mujer. Solo estoy poniendo ejemplos. Es que no me va a decir, no, usted dijo, pastor, usted dijo. No, tranquilo, por eso lo estoy enmendando. Amén, porque muchas veces decimos cosas y la gente le cree a uno, hermano. Eso lo estoy diciendo como un ejemplo, pero no es que su hijo haya sido desechado, o su marido, o su mujer. Es más, el Señor no desecha a nadie. Amén. Y entonces, hermano, le dijo el Señor a Samuel, le dijo: yo deseché a Saúl, le dijo, para que reine sobre Israel. Estaba desechando la posición que le había entregado y se la estaba quitando. Amén. Nunca él dijo: lo voy a mandar al infierno. Eso él solito se metió al infierno. Eso es otro rollo. ¿Ok? Pero Dios nunca va a echar a nadie al lago de fuego ni al infierno. El infierno fue creado para los demonios y para todos sus seguidores, hermano. Cuando digo seguidores, son espíritus inmundos. Pero para nosotros, como imagen y semejanza, el infierno no tiene cabida. Amén. Ya si usted se quiere meter porque dice: ay, es que ahí más emocionante un clavado entre llamas. No, hermano, ya ese es otro rollo. Amén. Y entonces dijo: para que ya lo deseché, para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite, le dijo, y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Entonces Dios le está hablando a Samuel, el hijo que Ana había entregado a Dios. Note usted, por favor, que también tiene un cuerno que su madre le había heredado. Nosotros, hermano, como padres, hermano, debemos heredar ese cuerno de salud, de salvación para nuestros hijos, para nuestros familiares. Hermano, el que ellos conozcan ese Dios que es real y verdadero, ese Dios que no falla cuando tú le crees. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para buscar, dice la palabra del Señor. Mire, Eclesiastés capítulo 3 versículo 4 dice: tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Llorando, lamentándose porque habían desechado a su rey. Mire qué tremendo, a Samuel, a Saúl, que diga. Y entonces, y dice ahí: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Versículo 6. No, pero no está hablando de nightclub. Está hablando que venga a bailar aquí al Señor. Versículo 6, capítulo 3 de Eclesiastés. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Ahora, Samuel había estado llorando tristemente por Saúl. Ahora Dios le avisa que es tiempo de buscar al que sería designado a su próximo, que era mejor, hermano, que era mejor que por el que él estaba llorando. Así hay muchas mujeres llorando por un hombre, hermanos, y ya Dios en mente tiene uno mejor. No llores, ya es tiempo de buscar. Aleluya. ¿Qué dice, pastor? No, él te lo va a buscar, no tú.
No cometas el error de decir, este ha de ser, ¿verdad? No, 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 no. Es que ese es el problema. Es que a mí me gusta. Es que, mire, nomás lo miro y siento el mariposeo por todos lados. Tranquilo, que eso no es de sentimiento, no es de sentires. Cuando Dios dice voy a darte a alguien, te lo va a dar. Y va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Diga conmigo, yo soy de mucha bendición. A ver, confiese, yo soy bendición. Y cuando usted es bendición, el marido que usted tiene está bendecido con usted. Usted como esposa, el marido que usted tiene, hermano, está bendecido, pero también usted está bendecida con ese hombre. Amén. Si Dios se lo dio, Dios sabe que usted va a tener bendición tras bendición. No más que en la prueba no se raje. Porque en la prueba es donde, hermanos, sucumbimos. Y ahí es donde Dios dice, te estoy probando. Te estoy probando. Amén. No, pero es que yo lo quiero, Señor. Sí, pero yo no. Mire, hermano, esto está tremendo. Entonces le dice, ve y búscate a tu prójimo que es mejor que el que tú estás llorando. Y le envió a hermano, le dio la dirección, le dio hermano el número de teléfono, le dio el apellido, le dio hasta el nombre de su padre. Es hijo de Isaí, le dijo. Es de Belén, le dijo, que en hebreo quiere decir casa de pan. Mire, hermano, Saúl naturalmente se opondría al reconocimiento de un nuevo rey. ¿Quién quiere que le quiten su chamba? ¿Ah? Por eso, mire, establecido está en las leyes terrenales que un gobierno solo puede gobernar por 4 años y después próximas elecciones. Y en las elecciones tiene que andar, hermano, haciéndose el bonito, ¿verdad? Agarrando niños, besándolos, usted sabe. Y lo peor que es una hipocresía terrible, ¿verdad? En la política. Pero a fin de que los vuelvan a reelegir. Y después de 8 años ya mejor no haga nada de eso porque ya no puede ser reelegido. Amén. O sea, humanamente hablando, el acto de ungir a otro se consideraría como traición o rebelión. Cuando alguien dice, no, vamos a hacerle impeachment, ¿verdad? Y vamos a encontrarle todas sus barbaridades. ¿Por qué no le encuentran las barbaridades a la otra que anda hablando? ¿Ah? Es que solo tendemos a tirar el dedo, hermano, pero 3 le están tirando a usted. Están buscándole, hermano, que quieren ungir a otro. Quieren hacer, mire, lo que está ocurriendo hoy en día, dicho sea de paso, lo que está ocurriendo en nuestro gobierno de Estados Unidos es una guerra de poderes. Yo digo y así quiero que se haga. Voy a hacer el muro y ya. Y nosotros no te damos ni $1. No te aprobamos nada. Entonces es una guerra de poderes. Y los que están sufriendo son los hombres que están trabajando en el gobierno federal. Ya llevan 27 días, 28, mañana empieza el número 28, que no les ha llegado cheque. Hermano, es tremendo cuando hay guerra de poderes. Y dicho sea de paso, usted es poderoso en Dios. Y el enemigo quiere hacerle guerra. Y eso se llama guerra de poderes. Su poder contra el poder del enemigo. Pero tengo una buena noticia. El que va a ganar es el que le cree a Dios. El que dice, a mí me dieron una armadura, las armas mías son espirituales para derrocar todo argumento que se levante contra mi Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Guerra de poderes. Probablemente el temor de Samuel de ser ejecutado por Saúl, hermano, pero si se da cuenta el rey, peor si cantaba aquella que dice, pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Hermano, si es que ese es el problema. Y entonces, hermano, Saúl carecía de bases. Dice que Saúl más bien tenía el viejo profeta, pero es cierto que habrían problemas. Es cierto, porque no se querían que nadie los bajara, hermano. Si no, mire Venezuela,
lo que está pasando en Venezuela. Ese no quiere que nadie lo baje de ahí. Así que Dios instruye a Samuel que lleve una novia a sacrificar. Y le dijo, di que vas a ir a sacrificar, que yo te mandé a sacrificar allá a Belén. Y vete cantando, el burrito sabanero, para que te crea. Aleluya. Que vas para Belén. Entonces sería motivo para ir a Belén, hermano, y proveería la oportunidad para llevar a cabo su misión. Ahora vemos otra vez la absoluta obediencia de Samuel. Dice que hizo todo lo que el Señor le dijo. Mire, es que el asunto aquí es obedecer la voz del Señor. Y quiero que note, por favor, que él iba a cumplir sin cuestionar las indicaciones divinas. Hermano, esta es una característica, pero bellísima. Fíjese que es sobresaliente porque de la vida y del ministerio de Samuel, y note que debe también ser en nuestra vida, tiene que haber las mismas actitudes y cualidades para que Dios, hermano, lo ponga en el nivel que usted quiere, que Él desea y que usted ni cuenta se ha dado que Él quiere subirlo. Aquí la cosa es obedéceme, haz como dice mi palabra y ahí vas para arriba, ahí vas para arriba. El humilde es el que obedece, el que no cuestiona. Limpie los baños. ¿Yo? ¿Cómo? Para eso tengo a mis ayudas. Come on. No hagas desfiguros, ¿verdad? Ahí sí le podemos decir, no hagas desfiguros, ¿verdad? Sí, hermano, porque muchas veces no entendemos que esta es una bella característica. Fue el atributo más sobresaliente de la vida y del ministerio de Samuel, hermano, y debe ser también el nuestro, en nuestra vida diaria y en nuestro ministerio. Al llegar a Belén, su presencia provocó sorpresa y temor. Era el vidente, hermano, era el profeta. Nunca pasaba Samuel por allí. Y tenía fama de ser juez. Acuérdese que fue el último juez y el primer profeta. O sea que tenía una fama tremenda, hermano. Y entonces, hermano, era fuerte, defensor de la fe del Señor, hermano. Celoso de lo recto, celoso de lo justo. Pero note que falló con sus hijos. O sea que el ser celoso siervo de Dios no significa que vas a tener hijos celosos y siervos también, sino que vas a cometer errores. Entonces Dios le pregunta a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? A mí esto nos tiene que enseñar a todos nosotros, hermano, que Samuel le faltaba discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Para aceptar lo que Dios hacía y lo que Dios decía. Hermano, no podemos estar lamentándonos tanto por algo que perdimos. Tú no puedes lamentarte. Está en la presencia del Señor. Amén. Y está mejor que todos nosotros juntos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, te voy a sanar. Y de repente, hermano, ay, el Señor me prometió y se murió. Ey, tranquilo. La sanidad total y divina es que se vaya al otro lado, donde ya no hay dolor, no más llanto, no más lloro y está feliz, hermano. ¿Sabe usted que cuando uno llega a la presencia del Señor en el otro lado, uno se le olvida sus padres, sus madres, sus amigos, se le olvida todo? ¿Y cómo sabe, pastor? Porque ya estuve ahí, hermano. A mí me llevaron ahí. Y por cierto, me morí, por si acaso usted no había conocido un ex muerto, ¿verdad? Sí, hermano, la verdad, la mera neta, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, amén. Y por lo menos hubiera dicho yo, me morí por un accidente, no, por andar ahí haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Y entonces, hermano, no podemos estar lamentándonos tanto por alguna persona, por algún empleo o por algo que Dios nos quitó o Dios desechó porque Él sabía que no nos convenía. Y si Dios sabe que no te conviene un negocio,
un negocio o un empleo, Dios te lo va a quitar. No digo con eso que Dios te va a quitar un hijo, un esposo, una esposa, porque no te convenía. No, no, no. Hay cosas que Dios hace que nosotros no entendemos, pero si Él lo hizo, Él es soberano. Amén. Y Él sabe que vas a estar bien. Entonces, ese cuerno que tenía Samuel, Dios le dice que lo llene de aceite y le dio discernimiento para ungir al nuevo rey, que sería David. Dios te va a dar discernimiento. Samuel viene del hebreo que se llama Shammah. Diga conmigo, Shammah. ¿Sabe lo que significa Shammah o Samuel? Ahí le va lo que significa. Eso significa oír para obedecer a Dios. Si tú le pusiste a un hijo Samuel, ese chamaco se rayó. Ese chamaco escucha a Dios y le obedece. Y si tú tienes alguna duda, ve con él, aunque esté pequeñito, y pregúntale, ¿qué piensa Dios de esto, hijito lindo? Y te va a decir, ¡pau! Señor me dijo que no hagas estos desfiguros. De volada, hermano, de veras. Dios, si tienes un hijo que se llama Samuel, ya la hiciste. Amén. Y él más que tú. Por esa razón, todos querían oír a Samuel. Él oía y obedecía a Dios. ¿Cuántos de nosotros oímos la palabra de Dios? Diga conmigo, el Señor está hablando. A ver, dígale que está a su lado. Te están hablando, dígale. Obedece, dígale. Hermano. Porque Samuel quiere decir, él oye y obedece a Dios. Entonces aprendamos más bien que solo si oímos a Dios y le obedecemos a Él, entonces nos oirá y nos bendecirá y nos llevará a otros niveles más altos. Amén. Ahora, en la oración podemos oír y discernir lo que Dios quiere que hagamos. Sabe que cuando uno ora, hermano, pero ora con fe, Dios, vas a oír a Dios hablando. Amén. En la Biblia existe un hombre que hablaba y otro que oía solamente. Y el que oía la voz de Dios. El que hablaba no oía a Dios nunca. Cuando oras, ¿qué haces? Señor, vengo delante de ti porque te quiero pedir eso. Y también se me olvidaba esto otro, Señor. Y ya te levantas. Perdón, Señor, se me olvidaba esta otra cosa que me pidieron que orara por fulano y por sultano y por... ¿Cuándo lo vas a dejar hablar? ¿Cuándo vas a escuchar la voz de Dios si no lo dejas hablar? Es difícil, hermano. Y entonces, hermano, fíjese que en el libro de Job, capítulo 33, versículo 31 y 33, le dan una instrucción y fuerte reprensión a Job. Dios le dice, pon atención, Job. Mira lo que dice. Escúchame and shut up. Bueno, pues calla, le dijo. Ahí dice, Dios le dice, pon atención, Job, escúchame, calla y déjame hablar. ¿Cuánto lo dejamos hablar nosotros? O sea que Job hablaba demasiado y no lo dejaba hablar al Señor. Verso 33. ¿Qué le dijo otra vez? Mire, hermano, si no, escúchame, cállate y te enseñaré sabiduría. El sabio oye y escucha, dice la Biblia. Amén. El necio no para de hablar. Así dice la Escritura. O sea, ¿quieres tú ser sabio? Míreme, piquito cerradito, ¿ok? Piquito cerradito y deja que Dios sobre. Pero déjame hablar, hombre. Déjame hablar, hermano. ¿No le ha pasado a usted en su casa? Hablo con los hombres. Voy a hablar con las mujeres. ¿No le ha pasado a usted en su casa, mujer, que usted está hablando algo y de repente el otro no la deja hablar? Pero qué lindo cuando usted se encuentra con un hombre callado, tranquilo. Se le dice, ¿y qué más? ¿Ya terminaste de hablar? No, apenas empecé, hermano. Acuérdese que son 60,000 palabras, hermano.
Y como usted no le puso atención en 10 días, son 600,000 palabras. Y se las va a querer echar en toda la noche y usted... Y por favor no haga ninguna señal de que usted se está durmiendo. Porque le va a caer un manazo, hermano, en la mera cabeza. Poneme atención. Es que lo más difícil es tener a una persona que no escucha y que no te deja hablar. Pero Dios en su palabra dice: cállalos. ¿Y por qué me dices que me calle, hermano? Porque Dios lo dice. El pastor dijo que está en Job, capítulo 33, versículo 3 y versículo 6. Shut up. Ahí está escrito. Y le dijo el Señor: si no te callas, no te doy sabiduría. Amén. Entonces, para poder oír o discernir la voz de Dios y sus órdenes, debemos callar después que en oración le hayamos dicho todo a Dios. Amén. Él nos dice: pon atención, escúchame, calla, déjame hablar, te quiero enseñar sabiduría. ¿Ah? Mira qué tremendo, hermano. En nuestras oraciones debemos poner por obra esto. Busquemos un lugar, hermano, donde estemos solos con Dios. Muchas veces yo he oído a hombres y a mujeres: y, pastor, yo quiero orar con ella, pero ella no me deja. Ya entendí por qué no la deja, porque no deja de hablar. Y cuando el hombre quiere entrar, hermano: no, es que tú no puedes, es que tú no. Vieja, yo soy la cabeza, tú eres la corona de espinas. Hermano, es terrible, pero no, porque dice que la mujer es la corona, ¿verdad? Entonces tiene que ser una corona de diamantes, de perlas, de zafiros, de rubíes. Por favor, no vaya a ser una corona de espinas, hermana. Amén. No, tú eres la cabeza, pero yo soy el que te adorno. Aleluya. Bueno, pues adórdame bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nuestras oraciones, hermano, muchas veces debemos de buscar donde estemos solos. ¿Sabe que yo puedo, hermano, buscar a Dios mejor cuando estoy solo? Con eso no estoy diciendo que tengo una corona de espinas, tampoco. Ok, pero es mejor solo, hermano. Fíjese que cuando mi esposa me dice: me voy, y yo me quedo estudiando, hermano, es cuando más revelación cae. Yo digo: Padre Santo, aquí no hay nadie. Y me dan ganas de comer lo que se me pegue la gana y no me andan deteniendo. Usted se ríe, pero hermano, a algunos de nosotros sufrir nos tocó en esta vida. Aleluya. No se crea, mi hermano, es para que usted despierte. Entonces, hermano, expresémosle a Dios todo lo que querramos y luego quedémonos callados, meditando en el Señor. Él hablará a tu corazón. Esto hará que tú y yo no fallemos en nuestras decisiones. ¿Sabe por qué hay muchas fallas en nuestra vida? Porque no metemos a Dios en nuestros asuntos, hermano. No le pedimos guianza, no le preguntamos, no hemos adquirido discernimiento de parte de Dios. Samuel oía a Dios, pero en cambio a Job le gustaba hablarle a Dios. Samuel quiere decir oír y obedecer a Dios. Por eso el nombre de Samuel es precioso, hermano. Ese le oye a Dios y le obedece. El otro, mire, por eso se pasó 7 meses llagado. A ver, ¿cuántas llagas tienes tú que no se te quitan? Porque no te callas. Bueno, no voy a hablar con ustedes, voy a hablar con los de la televisión. ¿Ah? Ya cállate, que me desesperas, te va a decir tu esposa. ¿Ah? O tu esposo. Pero tenemos que tener nosotros momentos donde dejemos que la otra persona hable. Amén. Número 4. Ya vamos terminando, solo falta 2 más. Nos da protección. Segunda de Samuel 22:3. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío,
tú me salvas de la violencia. Amén. Si tú tienes algo de violencia en tu casa, tranquilo, ¿ok? Dios te va a salvar. No más que no te haga violento tú también. Porque, hermano, dice que la mansa respuesta, ¿qué dice? Aplaca la ira. Pero de repente hay dos iracundos, hermano, ¿verdad? Que se hagan su grupo nuevo de los iracundos. Sí, no funciona. Uno tiene que ser pasivo. Por eso cuando yo miro hombres pasivos, hermano, yo digo, wow, este de plano, hermano, si lo pasáramos así en lo oscurito, se le viera, hermano, la coronita neón. Porque callado, tranquilo, hermano. Y lo más terrible es que cuando miras a la otra persona y tú dices, oh, ha de ser pasiva como su marido. Y es todo lo contrario. Amén. Entonces tenemos que tener por lo menos un pasivo en la casa. Amén. Y por lo general es el perrito, ¿eh? El que no te, hermano, mire, los niños son iguales. A los niños tú les pegas y les pegas y les pegas. Y al ratito, papito, venga para acá, déme un abrazo. Y ahí llega el niño, se le olvidó de que usted lo golpeó. ¿Sí o no? Pero golpea a un adulto. Hermano, cuídese, no vaya a ser que le suelten otro a usted. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Diga conmigo, Dios me da protección cuando hay violencia a mi alrededor. Amén. Verso 4 dice, invocó al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Wow. Quiere decir que, hermano, la violencia se vuelve enemiga de la persona. Usted me dice, pastor, ¿cómo está eso? Mire, hermano, usted no puede violentar a alguien que usted ama. Porque si lo hace, usted está cayendo en el peor error, hermano, está en desobediencia contra el Señor. Y eso no le va a llevar buenos frutos. Amén. Aunque ayune, ore como los fariseos, ¿verdad? Y los maestros de la ley. Yo ayuno no como este lleno de llagas, ¿ah? Como este publicano. Sí, hermano. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la humildad y la paciencia, la mansedumbre son el mejor amigo del hombre? Como que me estoy parando en algunos callos porque nadie dijo amén, ¿verdad? El Espíritu Santo está hablando. A ver, dígale que está a su lado, deja que te hable el Señor. Por favor, dígale, deja que te hable el Señor. ¿Ah? Sí, pero estoy en silencio, lo estoy escuchando. Bueno, qué bueno, calla, hermano, y deja poner atención. David también tenía el cuerno de salvación familiar. Fíjese que espiritualmente se lo había heredado, hermano, Samuel, que lo había ungido como rey. Samuel lo ungió y David hereda el cuerno de salvación. Hermano, mire qué tremendo. Recordemos que Samuel unge a Saúl, pero este muere y en David, hermano, quien es puesto por rey, entonces es a él quien había sido ungido por el profeta Samuel años atrás, hermano. Y fíjese que este David, hermano, en vez de trasladar la bendición a sus hijos, ¿qué fue lo que pasó? El único que Dios tuvo misericordia, ¿quién fue? Salomón. Y Salomón, acuérdese que había sido engendrado en pecado. Hermano, había derramado sangre su papá. El hijo que le nació a Betsabé, hermano, se murió. Y ahora Dios le dice, ¿la quieres? Sí, la quiero. Bueno, te la voy a conceder, solo porque eres rey y solo porque me gusta cómo cantas y me gusta cómo me alabas. Amén. Y se la dio. Y él, hermano Salomón, el único que agarró la línea de bendición de Dios. Porque si usted me habla de los otros hijos, toditos, hermano, hasta uno quedó colgado y atravesado por uno de los capitanes del ejército de David, hermano.
Absalón, ¿verdad, hija? Absalón. Y usted mira, hermano, todos los demás perdidos totalmente. O sea que él no trasladó la unción del cuerno de salvación a sus hijos. Es bien importante esto, hermano, lo que le estoy diciendo. Y seguramente le enseñó la bendición del cuerno de la salvación Samuel cuando lo bendijo. Ni el mismo Samuel trasladó esa bendición a sus hijos. Entonces ese cuerno del conocimiento de Dios que debemos transmitir a nuestras generaciones, hermano, debemos decirle a nuestros hijos: mire, hijo, Dios nos ha bendecido. No ande diciendo usted, es que su papá como trabaja tanto que se quiebra la espalda. No, hermano, ¿por qué le va a quitar gloria a Dios? No es por usted, no es por sus fuerzas, es porque Dios está con usted. Y Dios es el que lo bendice y te bendice y la bendice y bendice a nuestros hijos. Cuando reconocemos nosotros que es Dios, entonces transmitimos a nuestras generaciones la bendición. David, en lo familiar, su madre lo había concebido en pecado, era un joven abandonado, también rechazado por sus hermanos, sufría una vergüenza terrible, hermano. Sin embargo, Dios siempre llega a tiempo para salvarnos. Amén. Estás ahí diciendo: ay, a mí quién me va a salvar. Tranquila, Dios te va a salvar. Tranquilo, Dios te va a salvar. Amén. Y decide que él fuera el próximo rey de Israel y lo restauran. Acuérdense que sus hermanos: ay, ¿qué vienes aquí ¿a qué vienes? ¿A ver la guerra? Chamaco regrésate a pastorear las 4 chivas de Isaí, de mi padre. ¿Le dijeron o no? De repente lo miran como rey, hermano. Dios va a levantar al hombre que le crea a Dios, a la mujer que le crea a Dios, al que no duda de Dios. Ese va para arriba, va para arriba. Y te van a poner en lugares que ni te imaginas, hermano. Y a tus hijos los van a poner, hermano, como senadores del Senado, como hombres congresistas. Ay, sí, pero es que no tiene papeles. Tranquila, ya va a tener. Amén. Y Dios lo va a llevar hasta la cima. Amén. ¿Cuántos de nosotros le creemos a Dios, hermano? Fíjense que dice el Salmo 3:4. Con mi voz clamé al Señor. ¿Y qué dice? Y Él me respondió desde su monte santo. Él me contestó desde su monte santo. Hermano, mire, hermano, si nadie te escucha o nadie te atiende, clama a Dios. Marca el 333. Fíjese que yo he estado despertándome, hermano, y volteo a ver el reloj y está 333. Son las 3:33. Y no me había caído el 20 hasta que vi esto. Jeremías 33 dice: clama a mí. Y yo, ¿sabes lo que me está diciendo Dios? Te quiero de rodillas. Clámame, que yo te quiero responder, pastor. ¿Qué le estará diciendo a usted? ¿Ah? No, pastor, a mí me está mostrando el 666. Tranquilo, no existe. Es 660, pero ya no hay más para allá. No hay 666. Lo asusté por un momento, ¿eh? Dijo: híjole, tranquilo, créale a Dios, ¿sabe? ¿Cuántos dicen amén? David fue liberado de la violencia de sus enemigos. Fíjense que lo declara, hermano. Dice 2 de Samuel 22:15: envió saetas y los dispersó, relámpagos y los confundió. Entonces el cuerno de salvación, hermano, estaba con David. También es para protegernos de la violencia, de que pronto hay en nuestras ciudades, hermano, violencia. Y dicho sea de paso, dice que la maldad está aumentando. Hermano, no sé si usted hace lo mismo que yo, pero usted dice: ay, ojalá que el profeta me hable. Tranquila, hay un montón de profetas en YouTube. Y póngase ahí y diga profeta, palabra profética para el 2019. ¡Pum! Se van a aparecer ahí. Y escuche, sea obediente, escuche. Y Dios le va a decir: esto es mío. Dice que este shutdown del gobierno, hermano, es profético. Hermano, eso que están viendo las personas que buscan de Dios, ese montón de tornados por todos los Estados Unidos, es profético.
La ira de Dios está, ya el Señor ya está diciendo, ya me cansé de rogarte. Y ahora, ¡pa! El primer remolino te cae y ahí vas a despertar. Pero mírenme, shh. ¿Por qué razón? Porque no hay temor de Dios. Es importante lo que le estoy diciendo. Fíjese que David dijo, segunda de Samuel 22:3, mi Dios, el cuerno de mi salvación. ¿Dice o no dice? Mire, leámoslo. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. ¿Qué dice? Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Hermano, o sea que Dios no le gusta a los violentos ni las violentas. Olas que se levantan en el mar. Amén. Esto mismo podemos decir a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a los que tememos a Dios. La violencia no le gusta al Señor. Amén. Aunque David, fíjese que fue un siervo, un buen siervo, sus hijos no fueron ejemplo. Es decir, que no trasladó el legado a sus generaciones, no les legó el cuerno de salvación familiar. Y número 5, nos perdona nuestros pasados. No, pero es que tú estuviste haciendo a saber qué cosa en el pasado. Hermano, si ya Dios te perdonó, ¿por qué vas a dejar que otra persona te busque en el pasado? Por eso Facebook es del diablo. Porque Facebook, ay, es que yo tenía un novio hace 10 años y me habló, nos conocimos nuevamente en Facebook y me invitó a una tacita de café. Señor, reprenda al diablo. El Señor nunca te va a traer tu pasado a la mente ni a tu hermano, por favor, mire hermano. Primera de Reyes, mejor vamos a la palabra. Primera de Reyes 1:39. Dice que el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó. ¿Qué gritó? ¡Viva el rey Salomón! Amén. El sacerdote Sadoc toma el cuerno de aceite de la tienda y unge al nuevo rey, a Salomón. Entonces tocaron la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Ahora, cuando el profeta Samuel unge a David, lo hace con el cuerno de aceite. O sea, el cuerno representa, hermanos amados, cuando Dios está dando la orden de ungir a un futuro siervo o sierva genuina de Dios. En cambio a Saúl lo ungieron con la redoma. La redoma representa como una cosita así, mire, pequeñita, que tal vez le cae un chorrito o tal vez unas 5 o 7 gotas. Por eso, únjame, pastor. Y si el pastor se echa una gotita para ungirte, ya estuvo que Dios no quiere ungirte. Pero si dice, pásenme el cuerno, ¿dónde está el cuerno? Pásenme el cuerno y te baña de aceite. Ay, pastor, este traje lo acabo de comprar. Tranquilo, va ungido el traje. Amén. Y llenó el cuerno y unge a Salomón, el hijo de David. Pero entonces, ¿qué logra heredar el trono de su padre? Y le dan la autoridad de rey. Mire, hermano, quiero que recordemos que Salomón era hijo de Betsabé, la que era mujer de Urías, el guerrero, el capitán de los ejércitos de David. Antes de Salomón, fíjese que él se había muerto, un hijo que habían concebido en adulterio. El hijo no pudo sobrevivir porque tenía que pagar por el pecado de su padre. Y usted sabe que no solamente derramó sangre en el hijo, sino que derramaron sangre también en el papá, o más bien en el marido de Betsabé, hermano. Y fíjese que él derramó sangre inocente. Y por eso Dios le dijo: no me construirás el templo, sino que otro lo construirá. Y fue el hijo, Salomón. Por eso le dieron 40 años de paz, el reino de paz. Eso significa que el reino que viene después de la gran tribulación va a ser un reino de paz cuando Cristo gobierne en esta tierra. Y nosotros juntamente con él, hermano. Amén.
Entonces Salomón cargaba con toda esa vergüenza y hasta con maldición por derramar sangre inocente. Su padre había cometido errores, pero Salomón conoce el cuerno de salvación que le es trasladado a él, fíjese, y le es perdonado por todos los pecados que su generación, sus genes de su padre le había traspasado, pecados ancestrales. Y entonces por eso declara 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. No se me duerma, ya voy terminando. Aquí cerramos. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva creación es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. Y entonces, ¿por qué le quieres indagar lo que hizo en el pasado? ¿Es bíblico? No, es antibíblico. Y dice, he aquí, son hechas nuevas. Amén. Así que si tu marido te dice, ay vieja, es que tú cometiste ese error, dígale, ya el Señor me los perdonó y se olvidaron. Dice que Él ya hizo todo nuevo en mí. Amén. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana. En el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.